¿A cuántos de ustedes les pasó que conduciendo, confiando en la ruta que están tomando, el destino que tienen clarísimo, el destino donde siempre van, pero que por costumbre ponen el GPS para que les guíe, y de repente el GPS les dice, dé vuelta en U, te hace cambiar de ese destino clarísimo que vos tenías por dónde llegar, sabés cuál es el atajo, y vos decís, no, está loco, no le haces caso, y pasás la intersección de puedes girar en U, te vuelve a decir, vuelva a girar en U. O sea, te pide que tomes ese desvío que parece una locura. Y ignoramos eso porque decimos, ya no sé qué le pasa con esta cuestión, yo sigo el camino, sé perfectamente dónde tengo que ir. Y 500 metros después terminamos con una calle cerrada por obras, por un camión parado, y decimos, ahora entiendo por qué me pedía ir por algo distinto a donde yo quería ir. A veces nos resistimos a doblar solamente para encontrarnos con esa calle cerrada, con ese callejón, con esa calle que no estaba habilitada. Y cuántas veces también hemos resistido a Dios de esa manera. El GPS sabía algo más que nosotros, algo que nosotros no sabíamos, y nos advirtió sobre eso, y decidimos omitir su consejo. Y el pasaje de esta mañana nos ayuda a estar atentos a esas recomendaciones que nosotros creemos que a veces ya sabemos, que tenemos claro. Nos recuerdan que Dios no es el GPS que nos guía a nuestro destino, sino que además es el que nos marca nuestro destino. Es el que nos marca los planes y el que nos marca los tiempos de cuándo tenemos que ir para allá. Así que teniendo esto en mente, les invito a que abran sus Biblias. En el libro de los Hechos, el capítulo 16, los versículos 1 al 10. Dice así la palabra de Dios. Pablo llegó también a Derbe y a Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban muy bien los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que éste fuera con él, y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Conforme pasaban por las ciudades, entregaban los decretos que habían sido acordados por los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que los observaran. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número diariamente. Pasaron por la región de Frigia y Galacia, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Pasando pues por Misia, descendieron a Troas. Durante la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, al instante procuramos salir para Macedonia, concluyendo que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Hasta aquí la palabra de Dios. Les invito a orar. Padre nuestro, reconocemos que eres el Rey y el Señor absoluto de nuestras vidas. Te pedimos que quites de nosotros el deseo de controlar nuestros destinos, nuestra agenda, que saques la terquedad de aferrarnos a nuestras libertades por orgullo. Danos un corazón dócil, humilde, ante tus puertas cerradas, y una disposición inmediata para obedecer tu llamado. Yo te pido, Señor, que en esta mañana los dichos de mi boca y que la meditación de mi corazón sea grata delante tuyo. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos hermanos, estamos entonces ahora siguiendo con nuestra serie, el libro de los Hechos, el capítulo 16. El domingo pasado terminamos el capítulo 15 y vimos que Pablo tuvo una discusión tan fuerte con su mentor, con su compañero Bernabé, que terminaron separándose y tomando rumbos ministeriales distintos. Fue algo terrible. O sea, Bernabé fue quien lo incluyó a la familia de la fe, fue quien lo recibió, quien apostó por Pablo cuando todos tenían miedo de él. Y dijo, recíbanlo. Y acá vemos que se quiebra esa relación. Pero Dios en su soberanía usa eso para usar dos frentes de expansión del Evangelio.
Ahora ya no es solamente un frente, sino que tenemos dos frentes. Vemos la soberanía de Dios gobernando incluso en los males entendidos humanos. Y si hay algo que nos queda claro en todo lo que venimos estudiando, es que ese es el hilo conductor de todo el libro de Lucas y también de Hechos, que entendemos que es 2 volúmenes de una misma historia. El libro de Lucas nos cuenta la obra de Cristo, cómo Cristo gobernaba y guiaba a su iglesia mientras estaba en la tierra. Y el libro de los Hechos nos muestra al Cristo resucitado, al Cristo ascendido, reinando y guiando a su iglesia desde los cielos, pero a través de su Espíritu aquí en la tierra. Entonces vemos eso como una constante. Dios reina, Dios gobierna. Su voluntad es la que se está llevando adelante en todo. Pero este pasaje también nos ayuda no solamente a entender esa soberanía de Dios que ya la tenemos clarísima, que venimos estudiando hace más de 2 años y medio, 3 inclusive, nos ayuda a entender cómo nos rendimos en pos de la soberanía de Dios. Y aquí hay un gran contraste, porque en el capítulo 15 veíamos a un Pablo no dispuesto a negociar. A un Pablo diciendo, no, yo de Juan Marcos no quiero saber nada. Eso no está en negociación. Andamos por tu cuenta y yo me voy por mi cuenta. Y aquí en el capítulo 16 vemos a Pablo cediendo ante 3 situaciones. Y son 3 situaciones ejemplares para nosotros porque nos ayuda también a entender en el día a día cómo Dios gobierna su iglesia y cómo nosotros podemos ceder ante ella. Y eso nos lleva al primer punto que dice su soberanía sobre nuestras libertades. Lo encontramos en el versículo 1 al 5. ¿Me confirman si está funcionando? ¿Sí? Perfecto, gracias. Entonces vemos que Pablo regresa a Derbe y Listra, que es la misma región donde en el capítulo 14 había sido apedreado y dado por muerto. Imagínense, Pablo volviendo a ese lugar. Allí se encuentra con un discípulo llamado Timoteo, que nos dice que es dice que su madre era judía creyente. Más adelante la conocemos como Eunice, pero que su padre era griego. La comunidad de creyentes en Listra e Iconio daba un testimonio intachable del carácter espiritual de Timoteo. El pasaje no nos deja bien en claro, pero asumimos que su padre, siendo griego, no permitió que Timoteo haya sido circuncidado, aún siendo hijo de una mujer judía. Y para los judíos de la época, la etnia se heredaba a través de la sangre materna. Si yo era hijo de judía, era judío. Pero este hombre no había sido circuncidado. Y eso nos ayuda a entender por qué parece tan raro lo que ocurre en el versículo 3. Ocurre un hecho que a primera vista parece una contradicción escandalosa con lo que pasó anteriormente. Dice que Pablo quiso que esté fuera con él y tomándolo, lo circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares. ¿Cómo esto es posible? Pablo acababa de defender en Jerusalén que la circuncisión no era necesaria para la salvación. Decidió dejar su ministerio por un rato y decir, no, esto no puede ser, ustedes están locos, ¿cómo van a pedir esto? Y se formó el primer concilio en Jerusalén, donde él a capa y espada defendió, basta de esta práctica. Pero la pregunta es ¿por qué? Para entender esto, debemos saber que, primero, Pablo no se volvió loco, no es que cambió de parecer, ahora vamos a entender lo que pasa. Debemos entender y mirar el contraste con otro de sus colaboradores. En Gálatas 2:3 nos cuenta la historia de Tito. Tito era 100% gentil, de padre y madre griegos. Cuando los falsos hermanos judaizantes exigieron que Tito se circuncidara para poder ser salvo, Pablo se volvió a negar rotundamente. No cedió ni un milímetro, porque estaba en juego la verdad del Evangelio. Estaba en juego esa verdad de que no hay nada necesario para nuestra salvación más que creer en el Evangelio. Pero en el caso de Timoteo era distinto. Por ser hijo de madre judía, él tenía la etnia judía. Él no había sido circuncidado. Y para esos judíos, los que estaban en las sinagogas, lo consideraban a él un apóstata, un judío que no fue circuncidado. Y esto era una barrera tremenda para que lo puedan escuchar a él, para recibirlo.
No era una cuestión doctrinal salvífica, era más una cuestión cultural. Entonces, para evitar ese tropiezo, para evitar esa barrera, para evitar ser rechazado en las sinagogas, vemos a Pablo circuncidando a Timoteo. Y para entender de que esto no cambia, vemos en el mismo pasaje que nos dice que ellos visitaban las ciudades enseñando los acuerdos que se había tomado en el concilio de Jerusalén. O sea, no estaba haciendo algo distinto, no estaba siendo hipócrita, no estaba diciendo una cosa y haciendo otra. Estaba siendo congruente con una verdad de que el evangelio es uno solo, de que la salvación no viene a través de una obra de hombre, sino a través de la obra de Cristo. Pero sí estaba haciendo realidad, estaba viviendo lo que dice en 1 Corintios 9, que también leímos esta mañana, donde dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pablo no circuncidó a Timoteo para salvarlo, sino por amor y caridad estratégica. Él se adaptó voluntariamente para que el mensaje no tuviera estorbos, no fuese de tropiezo para algunos. Como bien escribió el teólogo John Stott, una vez que el principio teológico estuvo firmemente establecido, que la salvación es por la sola gracia, Pablo estaba dispuesto a adaptar su política en cuestiones prácticas por amor a los demás. John Newton, a finales del siglo XVIII, dijo, Pablo era firme como una columna de hierro en lo esencial, pero flexible como una vara de junco y amoldable en lo no esencial. Y es interesante porque la vara de junco que menciona John Newton son esas plantas que cuando pasa el viento alrededor se inclinan, toman la forma del viento y después vuelven a su forma habitual. A diferencia de la columna de hierro que se mantiene firme ante la mayor de las tormentas de viento. Nos muestra sobre lo que pasa a nuestro alrededor, cómo nos afecta y cómo debemos mantenernos firmes en algunas cosas y estar dispuestos a ceder o negociar en otras. Hermanos, qué lección tan urgente para nosotros la que vemos aquí. Necesitamos aprender a distinguir entre lo que es una columna de hierro y en cuáles cosas tenemos que estar firmes y en las cosas que tenemos que ser flexibles en el día a día. Se me ocurre un ejemplo, que lo inamovible, son las verdades centrales del Evangelio y los mandamientos claros en las Escrituras. Lo que está escrito, no es negociable. Ahí no se negocia. Si por un falso ecumenismo nos piden afirmar que todas las religiones adoran al mismo Dios, que Alá, que Mahoma, que Jesucristo son diferentes nombres para el único y verdadero Dios, no podemos aceptar eso. Eso es algo innegociable. Adoptar algo así sería desviarnos de lo esencial y renunciar al verdadero evangelio, porque el evangelio de Jesucristo es el único que ofrece una salvación por la sola gracia, sin el cumplimiento de los 10 mandamientos, sin cumplir con la Torá, sin tener que cumplir con cualquier otro requisito humano. No es una cuestión de gusto o cultura. Está en juego la verdad del evangelio. Lo flexible son nuestras preferencias, tradiciones, gustos, formas externas. Ahí debemos ceder por amor al prójimo. A mí no me gusta usar corbata en el clima paraguayo, tener que venir con saco, y no considero que sea necesario usarlo para predicar. Pero si para los hermanos eso es importante, amén. Me pongo la corbatita, me arreglo, me pongo el saco, porque eso permite que ellos puedan escuchar el mensaje sin juzgar lo que se está diciendo. Y al mismo tiempo es una manera de expresar que me estoy preparando no solamente internamente para lo que estoy haciendo, sino también externamente. Me preocupo de estar presente para la casa del Señor. No es un requisito. No me impide predicar si no vengo con corbata o con saco. Pero si ayuda, lo hago. Estoy dispuesto a renunciar a eso y a muchas cosas más. Incluso, si me piden afeitarme para predicar, también lo haría. Y muchos saben la discusión que tengo con mi papá sobre ese tema. Que le digo, hablarlo con mi esposa. Porque mi esposa me quiere con barba. Pero estoy dispuesto a hacerlo si eso es algo que ayuda a que el evangelio sea recibido de mejor manera. Lo voy a hacer no por obligación.
Lo voy a hacer por necesidad. No, perdón, no lo voy a hacer por necesidad tampoco, sino por amor. Voy a renunciar a la libertad que tengo y lo voy a hacer por amor. La madurez cristiana no consiste en exigir nuestros derechos, sino en saber cuándo renunciar a nuestras libertades por amor a los demás. La gracia nos da libertad, pero también nos enseña cuándo renunciar a ella por amor a otros. El siguiente punto de esta mañana nos habla sobre cómo su soberanía nos lleva a renunciar a nuestros planes. No solamente a nuestras libertades, sino también a nuestros planes. Miren lo que ocurre en los versículos 6 al 8. Pablo y su equipo trazan un mapa de trabajo. Quieren ir al oeste, a la provincia romana de Asia, donde estaban grandes ciudades estratégicas como Éfeso. Un plan misionero excelente. Sin embargo, el texto dice, habiendo sido impedidos por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. No sabemos de qué modo el Espíritu Santo dijo que no. No sabemos si hubo una enfermedad repentina, una revelación profética, una prohibición de autoridades locales. Lo cierto es que el Espíritu Santo les dijo, ahí no. Y ante la negativa, el equipo recalcula la ruta hacia el norte. Intentan entrar a la provincia de Bitinia. Un plan igualmente santo e inteligente. Pero el versículo 7 añade, pero el Espíritu de Jesús no se los permitió. Dos negativas consecutivas del Espíritu Santo a proyectos de evangelización extraordinarios. El equipo misionero termina descendiendo a Troas, un puerto al borde del mar Egeo. Estaban literalmente encajonados. No podían ir al oeste hacia Asia, no podían ir al norte de Bitinia, y detrás de ellos estaba el camino que ya habían recorrido. Y frente a ellos estaba el mar. Estaban parados en la orilla, habiendo recibido 2 puertas cerradas. 2 veces aquí no. Y aquí aprendemos también algo clave. La guía de Dios no siempre llega como una puerta abierta. Muchas veces también llega como una puerta cerrada. Dios no solo dirige nuestros pasos hacia dónde debemos ir, también nos protege, bloqueando los caminos que no debemos entrar hoy. Y miren un detalle hermoso en el versículo 10, que dice, concluyendo que Dios nos había llamado. El verbo griego significa juntar las piezas del rompecabezas, y lo hacen en equipo. La dirección de Dios se discierne de manera corporativa y de manera racional, analizando la providencia en comunidad. No es un antojo mío, no es Dios me dijo esto y lo voy a hacer. Es en comunidad, es en el equipo misionero que se resuelve, esto es lo que Dios quiere. Ahora, la historia de las misiones modernas está repleta de puertas cerradas que terminaron cambiando el mundo en las misiones. El misionero David Livingstone estudió medicina y preparó toda su vida para ser misionero en la China. Pero justo cuando estaba listo para salir, estalló la guerra del opio y las fronteras chinas se cerraron herméticamente. Desilusionado, tuvo que cambiar sus planes. Dios cerró la puerta de China para enviarlo al corazón de África, donde abrió las rutas del Evangelio para todo un continente. También el caso de Adoniram Judson. Intentó establecerse en la India, pero las autoridades coloniales lo expulsaron brutalmente. Tuvo que huir en un barco sin rumbo fijo y terminó desembarcando en Birmania, donde Dios lo usó para plantar una iglesia histórica. Queridos hermanos, esta verdad es un bálsamo de consuelo que nuestra vida, que nos da vida a todos, que nos restaura en todos. ¿Cuántas veces nos sentimos frustrados porque una puerta excelente se nos cerró en la cara? Planeaste un viaje, tenías todo listo, pero al momento de viajar enfermaste o falleció un pariente. Oraste por un ascenso, por un puesto laboral, te entrevistaron más de una vez, ya estabas ilusionado con esa oportunidad que se estaba abriendo y al final nunca te llamaron.
O tal vez un diagnóstico médico dejó tus planes familiares o de salud completamente encajonados, como en la orilla de Troas. Escuchen esto con atención. Una puerta cerrada por Dios no es un castigo ni una señal de abandono. Una puerta cerrada por el Espíritu Santo es la protección amorosa y providencial de un Padre soberano que sabe que esa ruta te llevaría al lugar equivocado, porque Él tiene preparado un destino infinitamente mejor para vos más adelante. Pero también debemos notar que Pablo y sus compañeros no se detienen ante el no de Dios. Ellos no cuestionan, no paran esperando a ver, bueno, si no es acá, vamos a esperar hasta que Dios nos diga algo. Ellos continúan, ellos no paran. Incluso reciben un segundo no y no dicen, a la pucha, y al final, ¿qué onda? ¿Querés que evangelicemos o no? No, continúan al tercer lugar. Continúan buscando, sabiendo que Dios está en control y que cuando llegue la puerta correcta, al lugar correcto, el Espíritu les va a guiar. Así como tenían claro que el Espíritu les decía que no, sabían que abriría las puertas cuando fuese el momento correcto. Nosotros no debemos abandonar ante el primer no de Dios, ni ante el segundo, ni al tercero. Al contrario, ahí es donde debemos acercarnos a Él para conocer cuál es su voluntad para nuestras vidas. A nosotros como familia nos tocó vivir, o nos toca de hecho vivir eso muy cercanamente ahora. Hace menos de un año calculábamos con Raquel cuándo ya se iba a jubilar del colegio, que sabíamos que tenía que seguir 14 años más y después íbamos a pedir su jubilación por enfermedad. Estaba ya el plano, la línea de tiempo, y le desvincularon del colegio. Se cerraron esas puertas. Se echó abajo el plan. Y con eso toda la educación de nuestros hijos, que estaba clarísimo también en nuestros planes cómo sería. Ya teníamos toda la proyección, ya estaba hecho el presupuesto. Y Dios cerró esa puerta. Y nos sentamos a orar. Dijimos, bueno, el Señor ha cerrado esa puerta, vamos a abrir todas las posibilidades. No nos vamos a cerrar a nada, vamos a tocar todas las puertas posibles para ver dónde el Señor quiere que esto continúe. Y eso hicimos. Terminamos esa misma tarde preparando su nuevo currículum, enviando el currículum por todos lados. Le llamaron a entrevista, le ofrecieron trabajo, pero no teníamos el convencimiento de que eso era lo que estábamos buscando. Incluso teníamos el plan perfecto de cómo volver volver a tocar esa puerta que se había cerrado. Y dijimos, ya con esto vamos a funcionar. Pero tuvimos también el convencimiento que si el Señor había cerrado esa puerta, no éramos nosotros quienes teníamos que forzar para que se vuelva a abrir. Entonces confiamos en que si que esa oportunidad que habíamos visto era una posibilidad, que sea el Señor quien abra las puertas, que sea Él quien la vuelva a abrir y no nosotros. Y confiando en Él ahora estamos en donde estamos. Todavía no tenemos claridad en todo, pero sí tenemos la certeza que Él nos guía, que Él nos guarda y que estamos siguiendo el destino que Él quiere para nosotros y no el que nosotros trazamos. Una puerta cerrada por Dios no es una derrota. Es la protección soberana para llevarte a su mejor destino. Recuerden eso, no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él. Eso nos lleva al tercer punto, que dice que su soberanía nos lleva también a entregar nuestra agenda y nuestro tiempo. En Troas, acorralados frente al mar y esperando la dirección de Dios, ocurre el clímax del pasaje. Durante la noche, Pablo recibe una visión. Un hombre de Macedonia se pone de pie y le ruega con desesperación, pasa a Macedonia y ayúdanos. El clamor del hombre no es, ven y hablemos de filosofía. No es, ven y tráenos dinero. El clamor es, ayúdanos. Necesitamos ayuda. Es el grito de auxilio de una civilización sumida en la oscuridad espiritual, sumida en el pecado. Y miren la respuesta del equipo en el versículo 10, cuando tuvo la visión. Dice, al instante procuramos salir para Macedonia, concluyendo que Dios nos había llamado. No hubo discusiones, no hubo postergaciones, no dijeron, no sé, vamos a ver, ¿por qué mejor no volvemos nomás y trabajamos en el afianzamiento de la obra que ya está? La respuesta a la agenda de Dios fue inmediata. Y hay un cambio en los verbos sumamente interesante acá, que no nos da claridad, pero que es sumamente revelador y bello también, ¿verdad? A partir de aquí, cuando dice, ¿dónde está?
procuramos salir a Macedonia, es la primera vez que Lucas, el escritor del Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, se incluye en el relato. Hasta antes de aquí, todo era en tercera persona. Y fueron y predicaron. Y a partir de aquí empieza a hablar en primera persona del plural. Y fuimos y procuramos. Y es interesante porque no sabemos cuáles fueron las puertas que se han cerrado y cómo se han cerrado. O sea, sabemos cuáles fueron, pero no sabemos cómo se han cerrado. Pero es muy probable que haya sido un problema de salud. Algunos comentaristas dicen que eso fue un problema de salud que les llevó a buscar a un médico, a Lucas, en Troas. Y que a partir de ahí, de ese tratamiento, de ver la obra del Señor, Lucas se unió a esta misión. Nada escapa de los planes del Señor. Él es soberano en todo. Y el llamado es a responder a su agenda de manera inmediata. Sin postergar. Sin decir, espérame, voy a terminar. O no, ahora cuando me jubile, ahí te voy a servir. Nos llama a cumplir con su plan para nuestras vidas hoy. Hermanos, ¿dónde está el clamor de Macedonia hoy para nosotros? A veces pensamos que la gran necesidad espiritual está únicamente en países lejanos o al otro lado del océano. Pero el clamor de Macedonia no está necesariamente cruzando el mar Egeo. Puede estar al lado tuyo el lunes, a la mañana, en tu trabajo. En la mesa de desayuno al lado tuyo, aquel familiar que aún no lo conoce. En los pasillos de la universidad. Gente gritando, ayúdame. Estando desesperados. Buscando encontrar la felicidad en las cosas del mundo. Esforzándose por encontrar su razón de vida. Cada una de esas personas son un grito a nosotros de ayúdame. Debemos dejar de posponer el mejor tiempo para ayudar a esas personas y comenzar a hacerlo hoy. Debemos aceptar la agenda que el Señor nos ha puesto y hacerlo en nuestra vida ya. La pregunta no es si hay un clamor afuera, sino que si somos tan rápidos en obedecer cuando Dios nos muestra el clamor de las personas. A veces postergamos el compartir la palabra diciendo el mes que viene, cuando tenga más tiempo, cuando mi vida esté más tranquila. Pero la agenda de Dios exige urgencia. Si Dios te ha mostrado la necesidad de alguien esta semana, no postergue su llamado. Su agenda tiene prioridad sobre nuestro calendario. Queridos hermanos, el clamor de Macedonia no está cruzando el mar. Está al lado tuyo, en la mesa de tu casa, en el escritorio de tu oficina, en los pasillos de la universidad. El clímax que vemos en este pasaje y cómo se nos lleva esto a la cruz. Someterse a la soberanía de Dios es una postura del corazón para vivir de lunes a domingo. Significa entregarle nuestras libertades personales por amor, confiar con paz cuando nos cierran una puerta y responder de inmediato a su agenda. Pero hermanos, ¿cómo podemos nosotros, seres débiles, tercos, entregar nuestras libertades, aceptar las puertas cerradas y correr a su agenda sin volvernos moralistas frustrados? Al final, si tengo que hacer todo eso, prefiero circuncidarme y listo. La respuesta no está en nuestra fuerza de voluntad, nuestra en que nosotros no podamos fallar. La respuesta está en contemplar a Jesucristo. Noten que el versículo 7 del texto llama el Espíritu Santo al Espíritu de Jesús. Queridos hermanos, no estamos navegando a la deriva. El Cristo resucitado reina activamente desde los cielos y gobierna soberanamente el viaje de su iglesia. Al mirar a Jesús, encontramos el fundamento de nuestra rendición. Tal como nos enseña en Filipenses Dios, siendo Dios mismo, Él no se aferró a sus privilegios divinos, sino que renunció a sus libertades y tomó forma de esclavo, tomó forma de siervo. Él se sometió a la voluntad del Padre, diciendo, Padre,
si puede pasar esto de mí, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. No se trata de lo que yo quiero, sino de lo que vos querés. Y Él no marcó su agenda, no marcó sus tiempos, sino que como aprendimos en Lucas, cuando fue el momento, se puso firme y marchó directo hacia la cruz del Gólgota. Cristo es quien puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Él es el Rey soberano. Él gobierna. Él toma el volante. Y ahí recibimos su gracia cuando le entregamos a Él y cumplimos su agenda. Y nos podemos arrepentir porque, Señor, te pido perdón porque sigo siendo yo el que manotea el volante. Queridos hermanos, entreguémonos a Él. Los que ya nos hemos entregado, dejemos que fluya y que Él nos guíe. No de una manera así, Él va a hacer su voluntad, sino buscando su voluntad. No estando sentado a ver qué pasa, a ver qué me pide, que no me está hablando, sino haciendo lo que Él me pide, Él me va a mostrar. Ahí sí, ahí no, ahí eso, ahí no. Seamos activos como Pablo y todo el equipo misionero. No nos rindamos al primer no. Si encontramos la oportunidad, cumplamos con nuestro llamado de predicar a los que necesitan. ¿Estamos dispuestos a dejar que Dios recalcule nuestra hoja de vida? ¿Seguimos peleando contra esa puerta cerrada o vamos a descansar en que el Espíritu nos está protegiendo de algo? ¿Estamos escuchando el clamor de auxilio de la gente que Dios puso a nuestro alrededor? ¿Hasta cuándo vas a intentar manejar el volante de tu propia vida? La ilusión del control solo produce cansancio y ansiedad. Jesucristo es el único Señor soberano que rindió su propia vida en la cruz para compartir su libertad y darnos a nosotros también libertad. Rinde hoy el control de tu alma ante el Salvador y encuentra en Él verdadero descanso. Les invito a orar. Señor, te alabamos porque vos sos el Rey soberano que gobierna nuestras vidas. Perdónanos por nuestra terquedad cuando cerrás una puerta y insistimos nosotros. Danos sabiduría para ser firmes como el diamante en la verdad e infinitamente flexibles por amor al prójimo. Danos fe para confiar en tus restricciones y urgencia, para responder al clamor de quienes te necesitan. Rendimos nuestra agenda, rendimos nuestros planes a tus pies. En el nombre de Jesús oramos. Amén.